El hombre cayó donde la tierra dejaba de parecer tierra y empezaba a parecer un castigo. Su caballo, desfondado por la carrera, había trastabillado entre piedra suelta y espinas oscuras, y el golpe lo arrojó ladera abajo con una violencia seca, sin grito largo, sin tiempo siquiera para protegerse. Cuando abrió los ojos, el sol ya estaba alto y duro sobre las mesetas, y el animal yacía más arriba, inmóvil, con una pata doblada bajo el cuerpo. No había sombra verdadera, no había agua a la vista, no había rastro de camino, ni cerca de ranchos, ni postes de telégrafo, ni humo de cocina en la distancia. Solo lomas ásperas, barrancas de piedra roja, arbustos bajos y ese silencio del sur, tan grande que parecía observarlo. Llevaba sangre en la camisa, pegada al costado y endurecida sobre la piel. No toda era suya. Una parte venía de la pelea que había dejado atrás al amanecer, en un paso angosto donde 3 hombres habían intentado cerrarle el camino. Uno había muerto junto a unas rocas. Otro había quedado tirado con el hombro abierto. El tercero, quizá, habría seguido vivo el tiempo suficiente para contar que el pistolero sin nombre había tomado rumbo sur, hacia la mala tierra, como un hombre que ya no huye de otros hombres, sino de algo más hondo. La bala que ahora le ardía bajo las costillas no lo había tumbado al instante, pero le iba vaciando la fuerza con paciencia. La sed haría el resto. Intentó incorporarse y el mundo se le ladeó. Bajó una mano a la cintura por costumbre. El revólver seguía allí, 2 cartuchos. El cuchillo también. El morral estaba rasgado, casi vacío. Un trozo de carne seca endurecida, unas cerillas partidas, una cantimplora con apenas un sorbo tibio y un pañuelo gris, sucio de polvo viejo. A unos pasos encontró el sombrero, aplastado por un lado. Se lo puso igual. En aquellas tierras, hasta una mala sombra podía significar la diferencia entre caminar una hora o caer de rodillas. No había forma de volver con el caballo. Tampoco de quedarse. Miró el horizonte como lo miran los hombres que llevan años viviendo a la intemperie, no buscando belleza, sino señales. Un corte más oscuro entre 2 elevaciones, algunas aves girando lejos. Una línea de arena distinta, quizá marcada por agua antigua o por un cauce todavía vivo. Echó a andar con pasos medidos, apoyando más el lado sano, respirando corto para no despertar el dolor. No tardó en comprender dónde estaba. Aquello no era solo desierto, era territorio apache. No hacía falta ver a nadie para saberlo. Bastaban las colinas demasiado quietas, la ausencia de cualquier rastro descuidado, la sensación de que cada piedra podía tener ojos detrás. En aquellos años, un hombre blanco solo en ese país no duraba mucho si entraba sin permiso, y menos aún si iba herido. Las partidas del ejército cruzaban a veces con columnas largas y mulas de carga, dejando detrás latas vacías, ceniza húmeda y juramentos. Los mineros y buscadores de paso dejaban huesos de caballo, huellas torpes y un miedo que olía a sudor rancio. Pero los apaches no dejaban nada que no quisieran dejar. Estaban o no estaban, y las 2 cosas podían matar igual. Él lo sabía mejor que la mayoría, no porque hubiese vivido con ellos, ni porque llevara simpatías fáciles en el pecho, sino porque años antes había cabalgado en una compañía de exploradores contratados para guiar tropas por la frontera. Había visto rancherías quemadas por soldados nerviosos y había visto carretas abiertas como costillas después del paso de una partida de guerreros. Había aprendido que en aquellas tierras, la versión de un hombre siempre llegaba manchada por la pólvora del bando al que había servido. También había aprendido otra cosa, una cosa que no contaba en los saloons y que lo seguía como una sombra pegada al talón. Una vez, en un arroyo seco al este de las montañas, no disparó cuando todos los demás disparaban, y por esa sola decisión, tomada en un instante de humo y polvo, un recuerdo quedó en pie entre él y una gente que no olvidaba. Cuando esa certeza volvió a su cabeza, no le dio alivio, solo le dio medida del peligro. Porque si lo recordaban, también podían recordar de qué lado había cabalgado entonces, y la memoria, en la frontera, no distinguía siempre entre un acto y una vida entera. Siguió caminando hasta que el sol comenzó a hacer temblar el aire sobre la piedra. Encontró un cauce seco y lo siguió hacia el oeste, donde la tierra descendía entre matorral espinoso. 2 veces se detuvo para escuchar. Una vez creyó oír un cascabel y rodeó una mata con cuidado. Otra vez se agachó por reflejo, convencido de haber visto un destello de metal en la altura, pero no era más que mica prendida en la roca.
El sorbo de la cantimplora le humedeció la boca sin engañar al cuerpo. Sabía lo que venía después. La lengua gruesa, las piernas inciertas, el pensamiento lento, el juicio torcido. Morían más hombres por creer que todavía podían apretar el paso que por falta de coraje. Hacia media tarde, vio algo que no pertenecía al orden limpio de la piedra. Una varita clavada en el suelo, con una tira de tela atada en la punta, apenas movida por el aire. No era una señal de viento, ni un capricho del campo. Era una marca. Podía significar aviso, burla, frontera o sentencia. Él se quedó quieto mirándola, con la mano lejos del revólver. Después avanzó despacio. Pasó junto a ella y siguió sin volver la cabeza. Había entendido. Lo habían visto mucho antes de que él imaginara compañía, y seguía respirando solo, porque así lo habían decidido. Ahí se estableció el misterio que lo acompañaría el resto del camino. No era la bala, no era el desierto, no eran los hombres que lo perseguían lo que sostenía su vida en ese momento, sino una sola cosa antigua, casi invisible, todavía no dicha, algo guardado en la memoria de otros desde años atrás. Y si estas historias de polvo, silencio y cuentas pendientes en la frontera merecen acompañarlo hasta el final, conviene quedarse cerca y suscribirse, porque en el oeste pocas vidas se sostuvieron por azar, y casi ninguna deuda desapareció con el viento. Al caer la tarde encontró agua, si aquello podía llamarse agua. No corría. Dormía en una hondonada de piedra, espesa por el barro y manchada en la orilla por huellas de animal. Se arrodilló con cuidado, apartó insectos, esperó a que el sedimento descendiera un poco y bebió en tragos cortos. El cuerpo quiso más, pero la experiencia lo frenó. Después se mojó el pañuelo y se limpió la sangre endurecida del costado. La herida no parecía de salida. La bala estaba dentro. No podía hacer nada con eso allí, salvo mantener el paso y no entregarse a la fiebre. El cielo empezó a bajar de color. En el sudoeste, la noche no llegaba de golpe. Primero soltaba el calor de las piedras, luego agrandaba las distancias y por último vaciaba el mundo de contornos hasta dejar solo manchas negras y una línea baja de estrellas. Él buscó refugio entre dos peñascos que cortaban el viento y se acomodó con la espalda contra la roca. No encendió fuego. Nadie que quisiera amanecer vivo encendía fuego en terreno apache sin una razón desesperada. Comió un pedazo mínimo de carne seca, masticando hasta que casi no tuvo sabor, y esperó. Fue entonces cuando oyó el caballo. No el trote pleno de una montura fresca, sino el paso contenido de un animal enseñado a no regalar ruido. Vino desde la oscuridad como si la noche misma lo empujara. Él no movió la mano hacia el arma. Habría sido una tontería. Si venían a matarlo, ya estaba muerto. La silueta apareció sobre el lomo de la piedra, recortada un momento contra la claridad baja del cielo. Luego, otra detrás. Los jinetes no descendieron enseguida. Permanecieron mirándolo, y él sintió en esa pausa el peso entero de la frontera. Todos los saqueos, todas las emboscadas, todos los muertos mal enterrados, todos los niños arrancados a un lado y al otro, todas las mentiras de comandantes, agentes, comerciantes y jefes locales. Nada de eso estaba ausente. Todo estaba allí, en silencio, juzgándolo. Por fin uno de los hombres bajó del caballo. Era mayor que el otro. Llevaba el cabello sujeto, una manta oscura sobre los hombros y un rifle corto cruzado en la espalda. Caminó sin prisa hasta detenerse a pocos pasos. El pistolero levantó despacio las manos vacías para que las viera. El apache inclinó la cabeza apenas, como si ya conociera ese gesto, y no le importara. El viejo observó la cara del herido, luego la sangre en la camisa, luego el sombrero gris, el pañuelo, la cartuchera gastada. Sus ojos no mostraban sorpresa, solo reconocimiento. Después dijo una palabra en su lengua, corta, seca, y el joven que había quedado con los caballos acercó un pellejo de agua. No se lo entregaron en la mano, lo dejaron en el suelo, entre ellos, para que lo tomara sin fingir igualdad, sin confundir misericordia con amistad. El pistolero bebió. Cuando levantó la vista, el viejo seguía mirándolo de ese modo en que miran algunos hombres que no buscan saber quién eres, sino confirmar si eres el mismo de antes. Entonces, el herido habló por primera vez desde la caída. Dijo un nombre que hacía mucho no usaba. Un nombre apache, torpe en su boca castellana, aprendido en otro tiempo junto a un arroyo
donde el humo había tapado el cielo. El viejo no pestañeó. Se agachó, tomó un puñado de arena y lo dejó escurrir entre los dedos. Luego pronunció 2 palabras en mal español, suficientes para volver verdadero lo que hasta entonces había sido apenas sospecha. ¿Tú recuerdas? No era una pregunta. Años atrás, cuando el ejército rastreaba a un pequeño grupo que se había movido al norte con familias y caballos de carga, la compañía del pistolero había dado con ellos cerca de una garganta pedregosa. Había confusión, disparos, animales huyendo, gritos mezclados en 2 lenguas. En medio de aquello, él había visto a un muchacho de no más de 14 años intentando sacar a una mujer herida del paso de los caballos. Tenía un rifle demasiado grande para su cuerpo. Cualquier soldado habría dicho después que era un combatiente más. Pero él vio otra cosa. Vio miedo y determinación en una edad que no debía cargar ninguna de las dos. Pudo matarlo. En lugar de eso, empujó su propio caballo hacia los demás, bloqueó la línea de fuego un segundo y gritó una orden falsa para desviar a los hombres. Bastó ese instante. El muchacho y la mujer alcanzaron las rocas y desaparecieron. Nadie reparó en ello durante la refriega. Nadie, salvo quizá el muchacho. El viejo frente a él había sido ese muchacho. Ahora el tiempo le había endurecido la cara, le había dado la postura de quien ha visto morir hermanos y secarse manantiales, pero los ojos eran los mismos. Ojos atentos, sin prisa, hechos para recordar. No lo llevaron a una ranchería grande. No lo ataron ni lo vendaron allí mismo. Lo hicieron caminar. Eso le dijo al pistolero más de lo que habrían dicho 100 palabras. Si lo hubieran considerado botín, lo habrían desarmado y arrastrado. Si lo hubieran condenado, la noche habría terminado rápido. Pero lo obligaban a seguir por su propio pie, como seguía a un hombre cuya suerte todavía está en discusión. Caminaron despacio entre hondonadas y piedra negra. Los caballos iban detrás. A veces el joven se adelantaba para reconocer el paso. A veces se detenían, escuchaban, cambiaban de rumbo sin explicación. El herido perdió pronto la noción de distancia. Solo recordaría después el olor de la artemisa aplastada bajo las botas, el sabor metálico en la boca, el frío subiendo desde el suelo una vez que el calor del día se retiró. Antes del amanecer, llegaron a un reparo estrecho donde una pequeña fuente goteaba de la roca hacia un charco oculto por juncos bajos. Había 2 mujeres, 3 niños y un anciano casi ciego. Nada más. No era campamento de guerra, era un escondite de paso. Le sacaron las armas sin ceremonia. Una mujer revisó la herida. El dolor vino como un golpe cuando le abrió la camisa con una hoja fina y limpia. Él apretó los dientes y no se movió. Habían visto hombres resistir peor. Le lavaron la sangre con agua fría y buscaron la bala con dedos expertos, sin prisa inútil. Cuando por fin la sacaron, pequeña y negra de sangre, no hubo palabra de alivio. Solo un trapo limpio, hierbas machacadas y una venda ceñida al cuerpo. El anciano, sentado a un lado, observaba como si aquello no fuese medicina ni caridad, sino un simple ajuste de cuentas con el pasado. Durmió y deliró. En un momento creyó estar otra vez en un corral de adobe de Sonora, viendo gallinas correr entre polvo rojo. En otro, volvió a oír el golpe seco de un tren entrando en la estación de Tucson y el pregón de un vendedor de café aguado al amanecer. La fiebre hacía mezcla de años y lugares, pero siempre regresaba al mismo punto. La mirada del viejo apache, serena y cerrada a la vez, como quien cumple algo que no desea explicar. Pasaron 2 días antes de que pudiera sostenerse sin que el cuerpo entero le latiera. Durante ese tiempo no le hicieron preguntas. Le dieron agua, un poco de caldo, sombra durante el día y manta de noche. Los niños lo observaban desde lejos con una mezcla de curiosidad y advertencia. La mujer que había tratado la herida cambiaba el vendaje con manos firmes, sin odio visible, sin compasión visible. El joven apenas lo miraba. Para él, aquel blanco herido era una concesión del mayor, quizá necesaria, quizá molesta. El tercer día llegó noticia de los perseguidores. No la trajeron con palabras muchas. Bastó un jinete, polvo en las piernas del caballo y la mandíbula tensa. Había hombres blancos entrando por el norte. 4, tal vez 5. Uno llevaba la cara vendada. Buscaban a un pistolero herido y ofrecían dinero por información. No eran soldados. No eran alguaciles con papeles. Eran hombres de cuenta privada.
de esos que sirven a un patrón cuando la ley va lenta o no conviene. El viejo escuchó, asintió y mandó retirar a los niños hacia la parte alta del reparo. Entonces, por primera vez, habló largamente con el hombre al que había salvado. Le dijo en español áspero, trabajado a trozos, que aquellos hombres traían ruido detrás. Donde ellos pasaban, otras miradas seguían. Donde otras miradas seguían, llegaba luego el ejército, o llegaban cazadores de oportunidad. No podían quedarse allí. El escondite se cerraba. Si el herido quería vivir, tendría que moverse hacia el sur, cruzar una garganta estrecha y salir a un antiguo camino de carretas abandonado. 2 días más de marcha, quizá 3 en su estado. Luego podría buscar un rancho apartado, una posta, un mexicano dispuesto a vendar a un hombre sin preguntar demasiado. El pistolero escuchó en silencio. Cuando el viejo terminó, él preguntó por qué lo ayudaba de ese modo, sabiendo lo que era, sabiendo lo que había sido. El apache tardó en responder. Miró primero a los niños ocultos entre las rocas, luego a la mujer que molía hierbas en un cuenco de madera. Después dijo que en aquellas tierras un hombre no era una sola jornada. Era lo que hacía cuando nadie se lo iba a agradecer. Años atrás, en el arroyo del que ninguno de los dos hablaba de buena gana, él había dejado vivir a alguien que el polvo de la pelea ya daba por muerto. No lo hizo por amistad, no lo hizo por trato. Lo hizo porque pudo hacer otra cosa y no la hizo. Eso quedaba. Lo demás, dijo el viejo, se lo llevaba el tiempo o lo enterraba la tierra. El pistolero bajó la vista. Había pasado años intentando convencerse de que aquel instante remoto no significaba mucho. En los pueblos donde paraba, cuando la bebida aflojaba lenguas y memoria, los hombres hablaban de lealtad, valentía, gloria pequeña de pelea y revólver. Pero rara vez hablaban de los pocos segundos en que un hombre decide no apretar el gatillo. No parecía una historia digna de cantina. Sin embargo, ahora comprendía que una vida entera podía pender de ese hueco mínimo donde una mano se detiene. Salieron antes del amanecer siguiente. El viejo y el joven lo acompañarían hasta la garganta. Más allá tendría que seguir solo. Le devolvieron el cuchillo, no el revólver. Eso vendría después, si la suerte alcanzaba. Avanzaron por pasos altos, bordeando paredes de roca donde el eco devolvía cada piedra suelta como un aviso. El herido caminaba mejor, pero la bala y la fiebre le habían cobrado carne. Iba más flaco de rostro, más lento de piernas. A media mañana encontraron huellas frescas en un suelo de arena firme. Botas, 5 hombres, herraduras torpes, un animal cargado. Los perseguidores venían más cerca de lo deseado. Cambiaron el rumbo. Descendieron hacia un cañón angosto donde apenas entraba la luz de pleno. Allí el aire era más fresco y olía a piedra húmeda. También era una trampa si alguien tomaba la boca correcta. El joven se adelantó varias veces para inspeccionar. Regresaba siempre con la misma cara cerrada. Finalmente, divisaron humo tenue arriba, muy lejos, casi deshecho por el viento. No podía saberse de quién era. En frontera, el humo era promesa y amenaza al mismo tiempo. Siguieron hasta una curva donde el cañón se estrechaba tanto que 2 hombres con los brazos abiertos casi podían tocar ambas paredes. Fue allí donde el viejo se detuvo. Indicó una cornisa lateral apenas visible para quien no supiera buscarla. Esa senda, dijo, llevaba a la salida sur. Pero también dijo otra cosa. Los hombres de atrás no dejarían de seguirlos si encontraban la pista clara. Había que desviarlos. El joven quiso ir él. Se le notó en el tono, en la tensión del cuello. El mayor negó con la cabeza. Después miró al pistolero y señaló la cornisa. No había más que discutir. La deuda tenía un límite, y ese límite era ese punto del cañón. A partir de allí, cada hombre cargaría con lo suyo. El pistolero no se movió enseguida. Miró al viejo con una especie de cansancio grave. Entendía lo que iba a ocurrir. Una emboscada breve, disparos en el paso, piedras soltadas desde arriba, quizá suficiente para ganar una hora, quizá nada. Sabía también que aquellos hombres no estaban en guerra por él. Estaban arriesgando el pellejo por un recuerdo. Eso pesaba más que cualquier palabra de gratitud. Entonces, hizo algo extraño para un hombre de su clase. Se quitó el sombrero gris, aplastado aún por la caída, y lo sostuvo un instante contra el pecho. No era un saludo limpio ni de cuartel. Era algo más antiguo y más pobre. El reconocimiento de que la vida que llevaba puesta ya no le pertenecía del todo.
El viejo asintió una sola vez. Le entregó entonces el revólver descargado, salvo por 2 cartuchos que ya estaban dentro y un pequeño paquete de carne seca. No le ofreció la mano. En aquella frontera, ciertos gestos valían menos que no estorbar el camino de otro hombre. El pistolero tomó la cornisa, ascendió con cuidado, sintiendo cómo el vendaje tiraba del costado a cada esfuerzo. No miró atrás durante varios minutos. Cuando por fin lo hizo desde una altura segura, vio abajo las figuras pequeñas de ambos apaches, perdiéndose entre piedra y sombra hacia la boca norte del cañón. Después, todo quedó quieto. El primer disparo llegó al cabo de un rato, seco, lejano, luego otro. Después, una pausa larga, como si la tierra entera contuviera el aliento. Siguieron 3 más, rápidos, y el estampido grave de un rifle mejor cargado. Luego, rodaron piedras. El eco llenó la garganta y tardó en morir. El pistolero permaneció agachado entre matorrales bajos, incapaz de avanzar ni de volver. Conocía demasiado bien el sonido de hombres matándose en lugares cerrados. Cuando el silencio regresó, ya no era el mismo silencio del amanecer. Era uno más pesado. Esperó todavía un tiempo que no supo medir. Luego continuó hacia el sur. La senda era peor de lo que parecía. 2 veces resbaló sobre grava suelta. Una vez tuvo que arrastrarse bajo un saliente donde la roca le raspó la espalda. Pero salió del otro lado del cañón antes del anochecer y encontró la vieja rodada de carretas que el apache había mencionado. 2 surcos casi borrados por años de abandono, orientados hacia una planicie abierta donde crecían mezquites dispersos. Aquello significaba paso humano antiguo, y donde había habido rueda, alguna vez había habido agua no demasiado lejos. Caminó hasta la noche cerrada y durmió bajo un árbol raquítico. Al amanecer siguió. El cuerpo iba justo, sostenido por costumbre y necesidad. Ya no tenía fiebre fuerte, pero cada tanto el costado le enviaba un latido profundo, como si la carne recordara que había sido abierta. Cerca del mediodía, vio gallinazos describiendo círculos bajos. Se aproximó con cautela y halló una mula muerta junto a un carro roto. Era viejo. La madera estaba blanqueada, los aros del barril resecos y abiertos, los cueros comidos por el tiempo. Pero bajo el carro, protegido del sol, encontró un cubo de hierro con el fondo aún húmedo y una cuerda olvidada. Siguió el olor y halló un pozo poco profundo, medio cegado por arena. Sacó agua turbia, bebió, se lavó la cara, descansó 1 hora y reanudó la marcha con la certeza de que ya podía alcanzar un asentamiento antes de venirse abajo. Llegó al rancho al caer la tarde del segundo día. No era más que una casa baja de adobe, un corral torcido y una huerta pequeña peleando contra la sequedad. El dueño, un hombre mexicano con barba gris y hombros hundidos, lo apuntó primero con una escopeta antes de escuchar su voz. Después vio la herida, el polvo viejo, las botas abiertas y la mirada de quien ha dejado demasiado en el camino. Lo dejó entrar sin preguntas grandes. En el oeste, a veces la hospitalidad no nacía de confianza, sino del simple entendimiento de que mañana el caído podía ser uno mismo. Allí supo lo ocurrido en el cañón, o una parte. 2 hombres de los que venían siguiéndolo aparecieron muertos río arriba, uno con el cuello quebrado entre rocas y otro con un tiro limpio desde altura. Un tercero, el de la cara vendada, llegó a una posta 3 días después y juró que había sido atacado por una partida numerosa de apaches. Mentía por miedo o por vergüenza. No había partida numerosa. El ranchero también oyó decir que un indio viejo fue visto herido en el hombro, montando hacia el este con un joven detrás. Nadie pudo confirmar más. En tierra abierta, los rastros se rompen pronto y los hombres prefieren exagerar lo que los asustó. El pistolero permaneció allí 1 semana. Ayudó cuanto pudo a cambio de techo, agua y silencio. Arregló una cerca, limpió un establo, ahuyentó coyotes una noche de luna pobre. Cuando la herida cerró lo bastante y las piernas dejaron de temblarle, preparó su salida. El ranchero quiso saber al fin quién lo buscaba. Él respondió que un muerto rico había dejado hermanos vivos y cuentas mal hechas. No añadió nombres. Los nombres traían visitas. Antes de irse, abrió el revólver sobre la mesa. Sacó un cartucho, luego el otro. Los miró un momento y los dejó junto al plato de hojalata donde había comido esos días. Nunca explicó por qué. Tal vez porque entendía que el tramo decisivo de su vida no había sido ganado con esos disparos. Tal vez porque quería sentir el peso distinto de un arma vacía al cruzar otra vez la frontera de hombres y pueblos.
Tomó en cambio el cuchillo, el sombrero gris y un caballo prestado. Viajó hacia el oeste, evitando pueblos grandes. Donde había estación de tren, había ojos. Donde había salón con pianola o mesa de faro, había bocas rápidas. Cruzó por aldeas de barro, campamentos mineros medio vacíos, tramos de meseta, donde solo el telégrafo rompía la línea del cielo con sus postes flacos. En cada lugar, escuchó versiones nuevas de la misma tierra. Que los apaches se habían replegado, que volverían con la luna nueva, que el ejército preparaba otra campaña, que los comerciantes vendían rifles peores a unos y mejores a otros, que la paz estaba cerca, que la paz nunca había estado tan lejos. Él ya no discutía esas cosas. Había visto demasiado para creer en frases redondas. Sin embargo, algo había cambiado en su manera de mirar. Antes cruzaba el territorio pensando en distancia, agua y enemigos. Ahora también pensaba en memoria, en la forma en que un solo gesto, perdido años atrás entre disparos y humo, había atravesado el tiempo sin hacerse notar, hasta volverse refugio cuando todo lo demás cayó. No se engañaba. Sabía que la frontera seguiría moliendo hombres, caballos y familias bajo el mismo sol. Sabía que un acto de clemencia no borraba las campañas, ni las aldeas arrasadas, ni los asaltos, ni las represalias. Pero también sabía que en un mundo hecho de rencor heredado, a veces la única cosa más duradera que el odio era una deuda recordada con exactitud. Meses después, en un pueblo de la línea sur donde las casas de adobe se apretaban contra una plaza de polvo, oyó una voz mencionar un nombre apache parecido al que había guardado en la fiebre. El que hablaba era un arriero viejo que venía de las serranías. Contó que un jefe menor, hombre ya entrado en años, había muerto durante el invierno de una infección mal curada en el hombro. No en combate grande, no perseguido por soldados, sino en silencio, lejos de los periódicos y de las fanfarrias que tanto gustaban a los mandos cuando podían poner medallas sobre cadáveres ajenos. Dejó detrás un sobrino joven y 2 niños pequeños. El arriero no sabía más. Para el pueblo era una noticia leve, apenas una brasa de conversación antes de volver al precio del maíz y a los animales enfermos. El pistolero salió de la taberna sin terminar la bebida, caminó hasta las afueras y se sentó donde empezaba el terreno abierto. El viento de la tarde traía olor a tierra caliente y estiércol. A lo lejos sonó una campana cansada. Él permaneció quieto, con los antebrazos sobre las rodillas, mirando una llanura que no tenía nada de memorable para quien no conociera el peso de ciertas ausencias. No rezó, no era hombre de iglesia, tampoco pronunció palabras de despedida, solo se quitó el sombrero y dejó que el aire le diera de lleno en la cara un momento largo. Comprendió entonces qué había sido, en verdad, lo que lo mantuvo con vida cuando cayó en territorio apache. No fue el agua escondida entre rocas, no fue la mano de la mujer que le sacó la bala, no fue la puntería del viejo en el cañón, ni la torpeza de los hombres que venían tras él. Todo eso ayudó, sí, pero no era el origen. Lo que lo sostuvo fue una memoria. La memoria de un muchacho al que nadie obligó a agradecer, creciendo hasta hacerse hombre sin soltar del todo aquel segundo en que un enemigo eligió no rematarlo. En el oeste, donde casi todo se perdía, caballos, pueblos, cosechas, nombres, esa memoria había resistido. Y cuando una historia de frontera deja ver que la tierra no guarda solo violencia, sino también la huella callada de lo que un hombre decide perdonar o no cobrar, conviene permanecer cerca y suscribirse para seguir estas sendas de polvo, distancia y memoria que todavía cruzan el viejo oeste. Después, montó y siguió camino. No fue hacia el norte, donde quizá aún quedaban hombres preguntando por él, ni hacia las ciudades donde el hierro del ferrocarril prometía olvido a cambio de ruido. Eligió rutas menores, pasos sin cartel, ranchos aislados donde un hombre podía ganarse la cena arreglando un pozo o domando una mula cerrera. Nunca volvió a decir su nombre entero, tal vez porque ya no importaba, tal vez porque entendió que un hombre se parece menos a las palabras con que lo llaman que a los actos que otros recuerdan cuando él ya no está delante. Con los años, algunos dirían haber visto a un tirador silencioso cruzando la frontera vieja con un sombrero gris y una cicatriz bajo las costillas. Unos afirmarían que había peleado contra apaches, otros que le debía la vida a uno de ellos. Casi todos adornarían la historia para hacerla caber en una mesa de bebida. Pero la verdad, como tantas veces en el oeste, quedó más seca y más honda.
Un hombre cayó herido en tierra enemiga y solo siguió respirando porque años antes, en medio del humo y del miedo, había dejado espacio para que otro viviera. No hubo canción, no hubo testigos que cobraran por contarlo. Solo quedó la frontera, vasta y callada, guardando entre piedra, polvo y distancia la clase de deuda que ni el tiempo ni la pólvora consiguen borrar.